que es cómo manejar el estrés antes de salir en una actuación. Bueno, el estrés es una cosa que a veces es inevitable que tengamos unos nervios que nos impidan desarrollar nuestro acto de manera fluida, ¿no? La mejor manera que tenemos para evitar esos nervios antes de salir a la escena es poner remedios, ¿no? Los nervios, ¿cuáles pueden ser? Pues no sé, ver que un niño está revoltoso, que si van a conocer un secreto, que si los ángulos son malos, que si no se oye bien la voz, etcétera, etcétera. Algo que nos impida estar con intranquilidad, ¿no? Romper esa tranquilidad que necesitamos para salir con confianza en nuestro acto. Bueno, acaba de diferenciar si vamos a hacer magia de cerca o magia de escenario, ¿no? En magia de cerca tenemos que procurar que nuestra gente pronto, nuestro público se sienta cercano, se sienta amigable, se sienta muy cerca de nosotros, del mago, y que pronto establezcamos esa conexión entre artista y espectadores, ¿no? En escena es un poco más complejo porque estamos a una distancia un poco mayor y debemos transmitir en pocos segundos pues esa conexión con el público, ¿no? Entonces, para poner remedios, primero debemos contar con los mejores medios técnicos que tengamos, ¿no? Es decir, si necesitamos un micro, pues que el micro funcione, las luces en condiciones, el escenario que no se mueva, que no haya nada entre medio que pueda estorbar, columnas, etcétera, algo que nos moleste y cause esto, que nos haga sentir incómodos en el escenario, ¿no? Ángulos, etcétera. La segunda cosa más importante es la autosugestión de pensar de que lo que vamos a hacer lo tenemos dominado, está muy bien, que queremos hacer disfrutar al público y que vamos a dejar dar lo mejor de nosotros para que la actuación y el acto mágico sea increíble. Esa actitud la demuestran grandes artistas cuando salen al escenario, que muestran esa alegría, esa sonrisa y ese carácter que les hace invencibles en las tablas, ¿no? Uno de los grandes ejemplos era Fred Capps, ¿no? Salía al escenario y con su sonrisa mágicamente ya contagiaba ese entusiasmo y ese carisma que conectaba rápidamente con el público a través de su actitud, ¿no? Otro remedio a tener en cuenta es que nuestro repertorio esté claramente definido y claramente dominado. Y cada uno de los juegos que vayamos a hacer tenga sus tips y todos sus accesorios en perfecto sitio y sabemos perfectamente dónde está. Para eso siempre debemos procurar dejarlos en el mismo sitio, ¿no? Por ejemplo, si uno va a hacer una cuerda cortada, pues oye, que las tijeras y la cuerda estén en su sitio, que no nos tengamos que hacer el juego y buscar como un loco dónde está la cuerda y dónde están las tijeras por no tener claro dónde está cada cosa. Cosa que a veces nos ocurre. Entonces es mejor tener siempre cada cosa en su sitio y siempre hacerlo de la misma forma. De manera que cuando pensemos en tijeras sabemos exactamente dónde está. Esto Dani Ortiz lo utiliza mucho en su cartomagia y siempre utiliza una serie de prememorias que ya siempre están ahí, no tiene que pensar, ¿no? Eso lo aprendí de él y es una cosa muy importante que se puede aplicar a toda la magia. También otra cosa interesante es, aparte de tener ese checklist, es repasarlo antes de salir a escena, saber que todo está en su sitio y que no tengamos que pensar en cada momento que nuestra carta a forzar está en la séptima, que las tijeras están en su sitio, que el encendedor está en el bolsillo izquierdo, que la moneda está detrás, etcétera, etcétera. Que la carga la tenemos lista. En fin, todos los tips que necesitemos para que la magia sea fluida y no haya cortes y cosas que diluyan nuestra energía en el escenario. Otra de las cosas importantes antes de salir a escena es que la presentación, ¿no? Si nos pueden presentar, mucho mejor. Si no, podemos utilizar nuestra propia voz antes de salir a escena de manera que nos haga una expectativa alta, ¿no? O sea, ante todo ahora, damas y caballeros, con todos ustedes la magia de Pepito el Mago. Y entonces, pues sales tú con la música, la entradilla o lo que sea, ¿no? Eso, la musiquilla, eso te dará confianza y un aplauso que la gente recibirá sin hacer nada. Y eso ya viene de serie, ¿no? Al tener un pequeño tip de presentación, ¿no? De tu espectáculo.
Otra cosa importante es que antes de salir a ese escenario debemos calentar los músculos de las manos, de la voz, del cuerpo, es decir, no tenemos que salir fríos y sin y empezar a articular palabras sin haber calentado previamente las vocales, la voz. Para todo eso, pues os recomiendo pues ir a un logopeda artístico o bien leer sobre tips de este tipo, que hay un montón en la red o en otros canales donde podéis aprender cómo calentar vuestra voz y vuestro cuerpo. También recomiendo que hagáis un cursillo de teatro, de improvisación, donde os enseñarán a calentar y la voz, el cuerpo, a moverse por el escenario, a aprovechar el espacio y demás, ¿vale? Otra cosa importante es la entrada esa al escenario, pues debe ser con una mirada sonriente, con una seguridad, con una mirada al público, un abanico de miradas, una conexión de hilos que dice Tamariz, de conectar con cada uno de los espectadores que están en el teatro, y eso nos dará una actitud positiva antes en el momento de empezar a hablar o hacer el primer juego, ¿no? Esa conexión visual, ese carisma y ese magnetismo que habla Tarbell, ese magnetismo personal, lo debemos transmitir a nuestro público. Todos esos tips hacen que nuestra confianza vaya ganando poco a poco y nos den seguridad y aplomo al salir al escenario. Luego, el primer juego que hagamos debemos tenerlo perfectamente dominado. No hace falta que sea un juego con grandes pretensiones. A veces con un simple gag basta y a veces con un pequeño efecto de magia que sorprenda y sea divertido, pues es suficiente como para demostrar el gran artista de lo que estamos, del que tienen delante. Así que el último consejo que puedo dar es que al salir al escenario no dejes de sonreír y disfrutes con lo que haces, porque el placer de hacer magia, ese poder solo lo tienes tú y está en tus manos. Así que piensa en eso, disfruta y jamás te dejes llevar por los nervios. Y cuando hay algo que veas que no se puede hacer porque te va a dar inseguridad, no lo hagas. Quítalo inmediatamente del repertorio y simplemente salta a otra cosa de tu repertorio. Así que, si os han gustado estos consejos, pues espero que nos veamos en el próximo vídeo. Venga, chao, gracias.